Ni las cosas están resueltas, ni todo es solo lo que parece ser, ni el mundo está concluido. Las cosas continúan pasando, los objetos tienen más de una biografía y el mundo sigue por ahí, haciéndose. Eso lo saben muy bien los creadores y sobre todo los poetas. Y es que la poesía es la reina de las artes, porque si no hay poesía, no hay obra, que decía Brosa. Y también en cuestiones de poesía y de poetas, ni todo estaba resuelto, ni todo estaba concluido. La gente ve que los poetas solo escriben versos, pero pueden hacer otras cosas, dijo también Joan Brosa. Actúan, pintan, esculpen y diseñan, pero no son ni actores, ni pintores, ni escultores, ni diseñadores. Son poetas, eso que quede claro. La poesía experimental supera las barreras de la literatura. Ya no se circunscribe al terreno de la página, del signo lingüístico. El poeta escribe también con acciones, con imágenes, sobre objetos y con objetos. Extremadura es un lugar de referencia en la poesía experimental. La Diputación de Badajoz convoca desde hace 10 años el premio más longevo de poesía experimental española. Edita además libros y colecciones especializadas y conserva un amplio fondo de poemas que ofrece generosamente a todas las entidades interesadas en su divulgación. El premio se inicia en el año 2001, la convocatoria se abre, creo que fue por primavera, realmente es por primavera, se inicia en primavera, y el premio se falla en otoño, fue en el año 2001. Pero anteriormente, en el año 1999, año 2000, se inicia esta historia con la colección Pinta en Espada, que es ideada por el poeta experimental Antonio Gómez. La colección Pinta en Espada juega un poco con la baraja de cartas y con el mundo taurino, de tal forma que contiene el mismo número de publicaciones, de títulos, que la baraja. Pronto iniciaremos, estamos estudiando cuál será la próxima colección. Ahora mismo no hay ninguna, cerramos esa el año pasado con Fostel y iniciaremos otra seguramente, que se denominará Las fases de la luna. El premio son 10 ediciones ya las que cumplimos, como se recoge aquí en esta exposición. La media de obras que nos llegan pueden estar en torno a 150 obras. Nos llegan de todos sitios de España, de Francia, de Inglaterra, de Brasil también nos llegan muchas obras, de Hispanoamérica en general, incluso de Australia también nos han llegado obras. La evolución, primero, en cuanto a cantidad, ha sido muy notable. Realmente el premio era necesario, porque los creadores de este tipo de poesía no tenían medio donde poder mostrar sus obras. También se ha incrementado el número de creadores cercanos a lo que es el trabajo con elementos cercanos al arte. Cada vez los poetas tradicionales participan menos y sin embargo entran en el certamen gente del diseño, gente de la fotografía, autores que tienen una formación de bellas artes. La mirada del poeta experimental parece haber sido entrenada durante siglos para mirar transversalmente la realidad, de tal manera que la atraviesa como una flecha, ensartando en ella objetos que empiezan a mantener consigo mismos y con los demás relaciones hasta entonces insospechadas. Los objetos desprendidos de su finalidad práctica, situados en un contexto no habitual, se convierten en símbolos y en metáforas, en arte.
La poesía experimental, a mi modo de ver, ofrece una libertad de la que carece la poesía, digamos, más cotidiana, ¿no? Tiene un elemento lúdico en el que uno se siente cómodo porque puede jugar con los objetos y se trasciende un poco, ¿no? Esa realidad más inmediata de la poesía, ¿no? Nosotros cuando comenzamos el premio sabíamos que había habido otras convocatorias, pero que se habían interrumpido, que no habían llegado más allá de los 2 primeros años o 3 años incluso, no más. Y esta hasta ahora ha sido la que ha permanecido en el tiempo, y ahora sí, recientemente se han creado otros premios en otras comunidades, en Castilla-León, si no estoy mal informada, creo que es Castilla-León, bueno, Francisco Pino, y muy recientemente en el País Vasco. Cada edición va acompañada de su catálogo, y yo pienso que los catálogos de este premio son ya una seña de identidad del mismo, y en sí mismos forman ya una colección. Y también es destacable su contenido porque nos habla de la poesía experimental, de la poesía visual, de sus orígenes, de la evolución, y también recoge reflexiones importantes, interesantes de algunos de los miembros que suelen escribir los textos para la exposición. Poesía experimental es crear con todo. La poesía experimental libera a la poesía del monopolio de la palabra, pero también libera a la propia palabra de su peso para convertirla en un objeto artístico. La metapoética, es decir, la reflexión sobre la propia poesía, es uno de los grandes temas recurrentes. El lirismo se da por supuesto en todo tipo de poesía, también en la experimental. Y por supuesto los grandes temas de siempre: la memoria y la muerte. El paso del tiempo, cómo no. Y cómo no, el amor, el desamor y las relaciones personales. La identidad con todos sus matices. Los grandes temas de actualidad, la denuncia y la crítica social. Y el juego de palabras y de conceptos. El poema es como un disparo y se acierta o se hierra por milímetros. Todos y cada uno de los temas están recogidos y representados en los fondos de la Diputación de Badajoz, generalmente tratados con un toque de humor, muy eficaz en las distancias cortas, en las que el poema es abarcado en una sola mirada. Cada año he presentado obras diferentes, aunque hay un elemento en común. En la primera y esta tercera última, el elemento en común es la literatura, ¿no? Un aspecto metapoético, ¿no? El primer año era un objeto físico, era un recipiente de cristal, donde había vaciado 14 lápices, la viruta del lápiz lo había llenado, este recipiente,
y llevaba el título, este tarro de cristal llevaba el título de Sobras completas, ¿no? Y bueno, el segundo año la obra fue totalmente diferente, era una palabra, era un texto. También se jugaba, había un juego, digamos, con el texto, se llamaba Claretimología. Y este tercer año, pues la obra cada vez más simple, porque realmente no daba con la clave, y al final pues busqué una idea muy básica, ¿no? Era un lápiz, este lápiz con la manía de un reloj, y el texto, digamos, en este caso, apoyaba más a la obra que la obra al texto, ¿no? A veces hay un juego ahí entre el título de la obra y la obra en sí, ¿no? Y el título era Nunca escribiremos lo suficiente. Tiene dos objetivos este premio, el de foro de expresión y el de difusión. Los fondos están abiertos para cualquier entidad, cualquier institución que lo solicite, tanto centros de enseñanza como cualquier otro colectivo, centro de arte que esté interesado en la difusión de la poesía experimental. Nosotros solamente exigimos que se hagan cargo de los portes, el seguro corre a cuenta de la Diputación, y exigimos unas condiciones mínimas de seguridad para las obras, simplemente eso. El mundo en el que vivimos, el poder, el futuro es la imagen, es contar el máximo de cosas en el mínimo de tiempo y con el mínimo de elementos. Parte de los educadores lo han visto muy claro y están utilizando este tipo de creación pues, para impartir conocimientos en sus alumnos. Hay experiencias puntuales y casi todas favorables. Es muy fácil el hacer entender, el hacer comprender unos conocimientos, sobre todo a niños, sobre todo en educación infantil. Difundimos mucho la poesía experimental en los centros de enseñanza, siempre a petición del propio centro, ¿no? Los chavales suelen trabajar durante el tiempo que los profesores consideren con la poesía experimental, con la poesía visual, y con el resultado de esos trabajos que hacen los chavales hacemos un librito, que es ya una colección, que se denomina Veo Veo. El primer número corresponde al Instituto Giner de los Ríos de Lisboa. Y ahora estamos trabajando en el segundo número con los trabajos de los alumnos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ser metafórico es pensar una cosa bajo la luz de otra, ver todo reunido, yuxtapuesto, asociado. La palabra más excitante que tenemos es la palabra como, se pronuncie o se calle. Gracias a ella es posible el diálogo entre todos los mundos posibles. Esto es como aquello. Y si se juntan dos palabras o dos objetos que nunca han estado juntos, y si su relación funciona, entonces surge la creación poética. Y en pocos lugares, la metáfora se muestra tan clara como en la poesía experimental. Por eso es un recurso pedagógico de una gran efectividad que la Diputación de Badajoz quiere aprovechar y difundir.